A lo largo de su peregrinar con el Señor Jesucristo, a través del apóstol Pedro podemos descubrir a un hombre firme y leal, por un lado, pero por otro, también a un hombre inmaduro y precipitado. Veamos algunas cosas positivas relacionadas con el discipulado del apóstol Pedro. Fue Pedro quien en su momento negó apartarse del Señor, cuando otros ya lo habían dejado, y es así como en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6 y en el versículo 68, Pedro dice al Señor Jesucristo: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Fue Pedro también quien respondió al Señor Jesucristo la importantísima pregunta acerca de su verdadera identidad. Y en Mateo, en el capítulo 16 y en el verso 16, responde con las siguientes palabras: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y fue Pedro quien dijo que jamás se escandalizaría del Señor, aunque todos los discípulos lo hicieran. Esto lo vemos en el Evangelio de Mateo en el capítulo 26 y en el verso número 33. Pero además, fue Pedro quien lideró la enseñanza del Evangelio el día de Pentecostés en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, cuando la iglesia del Señor Jesucristo dejó de ser una promesa para convertirse en toda una realidad, y aquel día también fueron bautizados como 3,000 personas. Y fue el apóstol Pedro quien en Hechos de los Apóstoles capítulo número 10 llevó al primer gentil a ser parte de la iglesia del Señor Jesucristo. En todo esto vemos en el apóstol Pedro a un hombre decidido, firme, seguro de sus convicciones. Y a lo largo de su peregrinar con el Señor, podemos observar muchas veces al apóstol Pedro como objeto de alabanza o de reconocimiento por parte del Señor Jesucristo. Pero por otro lado, también en el apóstol Pedro podemos observar a un hombre quien necesita madurar, a un hombre quien necesita superar sus limitaciones desde el punto de vista espiritual. Ahora, veamos algunas cosas negativas en relación con el discipulado del apóstol Pedro. Fue Pedro quien dudó cuando, después de haber caminado sobre las aguas, comenzó a hundirse, diciéndole al Señor que tuviera misericordia de él. Fue también el apóstol Pedro quien no quiso en su momento permitirle al Señor el que le lavara sus pies, y cuando éste le reconvino, dijo que mejor le lavara todo su cuerpo. Fue también el apóstol Pedro quien en su momento reconvino al Señor Jesucristo por causa de los sufrimientos asociados con la crucifixión del mismo Señor. Fue el apóstol Pedro quien en su momento le cortó la oreja a uno de los soldados de la guardia del templo para evitar con ello que encarcelaran a Jesús. Y fue Pedro quien en Gálatas capítulo 2 es amonestado, exhortado, reprendido por el apóstol Pablo. A través de estas cosas podemos ver entonces a un discípulo del Señor Jesucristo con mucho por mejorar, con muchas cosas por superar. Así entonces, a través del apóstol Pedro podemos reconocer tanto cosas positivas como negativas, cosas muy buenas pero también muy malas, cosas destacables y cosas condenables. Y muchos de nosotros en dado momento quisiéramos identificarnos más con hombres bíblicos como Job, como José, como Josué, como Daniel o como María, de quienes a lo largo de todo el registro bíblico no se hace mención negativa o es muy difícil observarla. Pero nuestro discipulado más bien se parece al del apóstol Pedro, con sus subidas y bajadas, con sus aciertos y errores, con sus faltas y sus cosas buenas.
Así entonces, el discipulado del apóstol Pedro nos enseña 3 grandes principios que quisiera compartir hoy con ustedes para terminar esta lección. En primer lugar, Pedro nos enseña que el discipulado es más parecido a una maratón que a una carrera de 100 metros planos. En Hebreos capítulo 12 y en la segunda parte del versículo 1, el escritor inspirado dice lo siguiente: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Como vemos entonces, nuestro discipulado no se podrá llevar a cabo si solamente caminamos o incluso si trotamos hacia la eternidad. Necesitamos correr con paciencia para obtener nuestro galardón. En segundo lugar, Pedro nos enseña que en dado momento podemos estar muy bien espiritualmente, pero eso no nos evita que también en otros momentos podamos estar inquietos, podamos estar mal, podamos caer de nuestro buen estado. Acerca de esto, el apóstol Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 10 y en el versículo 12, escribe lo siguiente: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Pedro muchas veces fue alabado por nuestro Señor Jesucristo a causa de su buena actitud y comportamiento. Pero por otro lado, Pedro también en su momento fue reprendido y exhortado por el mismo Señor por causa de sus fallas e indecisiones. En tercer lugar, a través del apóstol Pedro, podemos reconocer que por cada caída que tengamos, necesitamos levantarnos. El mismo apóstol Pedro, en la segunda epístola que escribe, en el capítulo 1 y entre los versos 5 al 8, manifiesta lo siguiente: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Como podemos observarlo, el discipulado cristiano es algo muy dinámico, muy activo, que siempre evidencia un desarrollo hacia adelante, un avance o una mejoría. Pero también, como podemos observarlo a través de la escalera mostrada por el apóstol Pedro, cada vez que avancemos más, nos acercamos también al tipo de carácter cristiano ideal, a la madurez o a la perfección, como lo llama la misma Escritura. Y finalmente, para lograrlo, necesitamos trabajar duramente, necesitamos esforzarnos, necesitamos, cada vez que caigamos, levantarnos. Gracias por su amable atención. El Señor les bendiga.